importante que necesitamos, por lo menos lo básico, para poder resolver algunos ejercicios. Y vimos que esto es lo que vimos en la anterior clase. No lo van a creer hacer, es que bárbaro. Bueno, 2 segunditos, ahorita lo vuelvo a colocar. Entonces, lo que habíamos visto la anterior clase fue esto. Entonces, hablamos un poquito de que, ahora sí puedes ver, de CRE viene una corriente alterna, ¿verdad? Una corriente alterna. Se va a la computadora una fuente, ya sea, no importa si es una, la cual tiene una fuente. La fuente se puede quemar, ¿no? Cuando hay una sobrecarga. Y tiene un ventilador, ¿no? Un ventiladorcito para poder, en el caso de las lámparas, la tienen hacia abajo. Puede ser bueno tener algún mecanismo para que enfríe, ¿no? La fuente. Y bueno, esa corriente, este es un transformador en realidad. Y esta fuente lo que hace es transformar 220 voltios que viene de CRE a más o menos 5 voltios, ¿no? Que es una corriente DC, o sea, continua. Y esto va a la CPU. Esta es la CPU. Pero la CPU tiene un mecanismo antes de recibir la corriente, digamos, ¿no? Antes de recibir la corriente que viene, la hace oscilar la corriente, ¿no? Hace oscilar la corriente. Y aquí vemos, este reloj le hemos hecho un zoom aquí, lo hemos dibujado aquí un zoom, me acuerdo que estaba con los marcadores en lo último, por eso es que... Entonces hicimos aquí un zoom, y lo que vimos ahora es que estos 5 voltios entran al reloj, o sea, entran aquí a un pequeño cristal o mineral, como quieran llamarlo, recuerdo que tiene ambas propiedades, llamado cuarzo, ¿no? Usar el cuarzo en la electricidad, bueno, en la señal, hizo que por ejemplo, se creen los primeros relojes electrónicos, ¿no? Los primeros relojes electrónicos. Y seguramente ustedes han visto, jóvenes, en los relojes, aunque sean con manillitas, ¿no? Aunque sean con manecillas, perdón. Con manecillas van a ver que abajito dice quartz. No sé si lo han visto en los relojes eso. Dice quartz, dice, ¿no? ¿Lo han visto o no? Sí, es cierto, Inge. Sí, ¿no? Quartz. Entonces, quiere decir que es un reloj electrónico. Aunque tenga manecilla, nomás por mantener, digamos, por ser, como se dice, ¿no? Como dicen los bien hablado, prístino, ¿no? O sea, que sea de aquellos tiempos, ¿no? Del reloj, ¿no? De los viejos tiempos del reloj que usa manecilla. En realidad él no necesita usar manecilla, lo hace nomás por pinta, ¿no? Y los primeros relojes eran como lo vemos en nuestro celular, ¿no? Así con hora militar, ¿no? 1600, así, o sea, con numeritos, ¿no? No con manecilla. Bueno, ese cuarzo hace oscilar, ¿no? En cada oscilación, ellos lo hacían que dure un segundo. Entonces, por eso en cada pulso, dicen un tic, en cada pulso hacía que se avance un segundo. Y la parte electrónica era obviamente mucho más perfecta que un reloj mecánico, ¿no? Un reloj que se le daba cuerda, naturalmente. Pero bueno, los electrónicos fueron más allá y dijeron que la señal analógica no puede trabajar con circuitos digitales. Los digitales necesitan que estén exactos para que sean 0 y 1. Puede ser 0 y 1, 0 en digital significa que son números. Entonces, esa señal analógica se va a un ADC. ADC significa convertidor analógico digital, y eso genera una señal digital. O sea, una señal, si a mí me dicen que es analógica, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, yo soy un poquito lento, no soy muy vivo. Entonces, ¿cómo me explico a mí mismo, no? Justo ahorita estaba sintonizando el canal, ¿no? Y estaba dando de Los Simpsons, estaba dando. Pensé que estaba dando noticias, pero estaba dando Los Simpsons. Y yo veo como Homero, ¿no? Se habla a su cerebro. Así yo digo también, ¿no? Si dice señal analógica, y en mi mente digo, es una cosa que no tiene lógica. ¿Mm? Porque an o ana es sin, ¿no? Es sin lógica. Es decir, no tiene no es uniforme, es totalmente desordenada la señal, ¿no?
En cambio, los componentes jóvenes necesitan una señal digital. Solo por comentario nomás, jóvenes, no existe una señal digital perfecta, ¿sí? Pero mientras más perfecta sea, las cosas funcionan bien. Entonces siempre hay una tolerancia, ¿no? A un pequeño error. O sea, no es tan ordenada como se lo ve en la parte teórica. Muy bien. Entonces, esta señal digital, jóvenes, hace que los componentes funcionen. Al contrario de lo que pensamos, por ejemplo, nosotros jóvenes, un aparato, un dispositivo, nosotros lo vemos que está funcionando siempre. Por ejemplo, aquí yo tengo un ventilador, mi aire está muy bajo, jóvenes, así que siempre he ponido el ventilador, y hasta ahora lo cambio el aire de acá. Obviamente lo escuchan, ustedes tienen un ventilador, por ejemplo, y nosotros, yo al menos asumo que siempre funciona continuamente. Es decir, él está recibiendo corriente, como lo es, porque él no es ningún artefacto digital. Entonces, él recibe la corriente, hace un torque y hace mover las aspas. Pero, es decir, todo el tiempo él está gastando corriente. Es decir, él trabaja continuamente, o sea, sin parar, ¿no? Sin parar. Pero en una señal, en circuitos digitales, jóvenes, los circuitos en realidad hacen una pausa. Y esa pausa lo determina el reloj. El reloj marca todo, hace que todo sea a su tiempo, ¿no? Todo sea a su tiempo y todo sea coordinado. Sin el reloj las cosas no funcionarían, o sea, sin la señal digital que ustedes ven saliendo de acá. Voy a dejar de compartir y vamos a continuar, ¿sí? Entonces, esa señal digital es la que hace que se vaya a todos los circuitos, en este caso de la CPU, ¿no? Entonces, esta señal digital hace que esto se vaya ya a los circuitos, ¿no? Esto se vaya a los circuitos electrónicos. Circuitos digitales, ¿no? Digitales, están que son electrónicos, obvio, ¿no? Circuitos digitales. Entonces, ¿por qué necesitan que la señal oscile? Porque los circuitos digitales necesitan estar todo cronometrado, digamos, ¿no? Todos tienen que trabajar al mismo tiempo, digamos, ¿no? Tienen, entre comillas, ¿no? Pero tienen que seguir un orden, ¿no? Tienen que seguir un orden, no, el analógico cada uno hace lo que le da la gana, no, tiene que ser todo el reloj determina, ¿no? A qué hora todos trabajan. Muy bien. Para entenderlo mejor, jóvenes, los circuitos digitales aquí reciben, hablemos como hablamos en la casa, reciben corriente, ¿no? O sea, electricidad, reciben corriente. Porque la verdad es que reciben electricidad, pero la electricidad que reciben no es continua, ¿no? No es continua. Entonces, estos cuadraditos, que se van a llamar ciclos, los cuadraditos llamados ciclos, los cuadraditos llamados ciclos, dan corriente, digamos, dan corriente cuando la señal sube o la señal baja. Entonces, eso lo determina lo determina el constructor del hardware. Entonces, el constructor de la CPU, él es el que determina, ¿no? Con qué, cuándo van a trabajar su circuito. Entonces, es decir, cuando yo veo esto así, pienso que aquí no hay corriente, y cuando está arriba, cuando está en la meseta que le dicen, cuando está arriba, cuando está aquí arriba, hay corriente, ¿no? Entonces yo cuando digo, como es digital, digo que 0, no hay corriente, y 1 sí hay corriente, pero me equivoqué, bueno. Es decir, que el profesor estaba explicando eso, me acuerdo de que se llama el director de computadora, eso que estaba explicando, entonces yo miraba y dije, ay, 0 es corriente y 1 es corriente, pero en realidad me equivoqué un poquito. En realidad, bueno, cuando la señal sube, o sea, cuando está subiendo, hay corriente. Esta se dice lógica
como está subiendo, le dicen que está trabajando, los circuitos trabajan con una lógica positiva. O también cuando la señal baja. Entonces, cuando hay corriente, cuando la señal sube o la señal baja. Voy a hacer un ejemplo medio ridiculito, pero para que se entienda, lógica negativa. Entonces, el que hace el hardware le dice, voy a trabajar con lógica positiva o con lógica negativa. La IBM-PC, la máquina que tienen ustedes, trabaja con lógica negativa. Cada uno de ellos trabaja con esto. Cuando la señal baja, los circuitos funcionan. La Macintosh, cuando la Mac, no la de Apple, ¿no? La que hace el sistema operativo iOS, ¿no? La que hace el iPhone, ¿no? Ellos trabajaban con inicialmente la Mac. Bueno, de hecho yo no sabía nada de electrónica, nada de sus amigos. Digamos, la que hizo la primera máquina que estuvo en el Jobs, utilizaba lógica positiva. La IBM siempre utilizó lógica negativa. Tengo entendido, Jorge, que ahora la Mac utiliza lógica negativa. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Entre todo también hay costos implicados. Cada uno tiene su pro y su contra. Eso lo pueden ver en libros especializados o artículos especializados en internet. Yo no soy experto en eso. Ahora, para que lo entiendan, digamos, ¿no? Para que lo entiendan, hagamos un ejercicio teórico, pero entendámosle. Digamos, si utilizo lógica negativa. Lógica negativa. Entonces voy a generar, digamos, tres cuadraditos. Y ahí le voy a poner, no me critique, no sé dibujar. Lo bonito. Digamos, un poco eso del neón que hay, ¿no? Eso. Este es un foco. Entonces yo lo conecto, este foco, lo conecto a la señal, digamos, a este cable. Como la lógica es negativa, significa que cuando la señal baja, hay corriente. Entonces lo simulamos un poquito porque el que no ha visto esto. Entonces, fíjense, el foco obviamente se va a prender cuando hay corriente. Entonces aquí está la señal, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Cuando la señal baja, entonces el foquito se prende. ¿Se está entendiendo? Entonces baja y el foco se prende. Aquí no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Baja la señal con la alternativa y el foquito se prende. Otra vez. Entonces aquí cuando baja la señal, el foquito se prende. Deja de bajar la señal, entonces el foco se apaga. Nada. Cuando va, otra vez se prende. ¿Se entendió? ¿Entendió? ¿Sí? Entonces, pero igual si hubiera lógica positiva, cuando la señal sube, el foquito se va a prender. Cuando la señal ya no dejó de subir, el foquito se apaga. Pero fíjense, bueno, sin importar si es lógica positiva o negativa. O sea, no, es decir, ya positiva y negativa, ya no importa, ¿no? Eso es un diseño, como decimos acá, de los constructores. Ellos son los expertos en circuitos digitales. Pero digamos acá, de forma muy sencilla, sin importar si la lógica es positiva o negativa, por cada cuadradito, o sea, por cada ciclo, ¿no? Por cada cuadradito, el foco se encenderá, ¿no? Se encenderá. O sea que es decir, que si yo tengo conectados, digamos, voy a generar 4 cuadraditos, o sea, 4 ciclos, ¿no? 4 ciclos, y lo pongo el foco. No tengo por qué decir si es positivo o negativo la lógica. El foquito, ¿cuántas veces se va a prender y apagar acá? Bueno. 1, 3, 4. Se encenderá 4 veces. Claro, se va a apagar, obviamente, ¿no? Entonces, por cada cuadradito le damos corriente. Cada cuadradito hace que se genere corriente. No importa si es positivo o negativo. Entonces, por cada cuadradito se genera corriente.
¿Sí? Obviamente cuando está aquí abajo, no. Menos el cuadradito sea positivo o negativo, se enciende, ¿no? Entonces vamos a ver, 4 veces se va a encender el foquito. 4 veces. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Entonces recuerden, jóvenes, los circuitos digitales no trabajan como está trabajando mi ventilador, ¿no? Él recibe de forma así sin parar, recibe la corriente y lo va moviendo las aspas. O sea, porque todo el artefacto, todo el aparato, el dispositivo, necesita que la corriente esté encendida todo el tiempo. En cambio, en los circuitos digitales, no. Los aparatos trabajan según los ciclos. O sea, ellos se puede decir que se encienden y se apagan todo el tiempo. ¿Sí? Están encendiendo y apagándose todo el tiempo. No en forma continua. No en forma continua. Entonces, esa es la clave, digamos, del éxito de lo digital, ¿no? La clave del éxito de lo digital. Muy bien, muy bien. Llamamos, jóvenes, llamamos, bueno, a la cantidad de ciclos. Estoy diciendo lo que iba a decir ahorita, pero me quedé con diferentes palabras. A la cantidad de ciclos, ¿no? O sea, de cuadraditos que se generan en un segundo, se le llaman hertz. En honor al que descubrió Monela, Isabel honor descubrió que las ondas electromagnéticas pueden viajar por el aire, ¿no? Y ya fue Marconi, ¿no? El que se reinventó de la radio, el que utilizó esa idea para poder transmitir a través del aire, transmitir primero el telégrafo, ¿no? Y luego la radio, la televisión, los celulares, ¿no? Sin estas dos personas, ¿no? Si no hubieran nacido, al menos si no hubieran sido Marconi, no creo que hayamos tenido celulares. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que a través del aire, hasta la persona que no está en la universidad sabe que viaja por el aire. Él dice, no, por la voz con el que estoy hablando viaja por el aire. Bueno, no es la voz, no es un número, pero él no entiende, ¿no? Entiende que la voz viaja por el aire y llega a su celular. Bueno, entonces vamos a ver al alemán que descubrió, ¿no? Sin querer queriendo, o sea, la verdad, sin querer lo descubrió. Entonces, esa unidad de medida se llama hertz. Entonces, a la cantidad de ciclos generados en un segundo se le llaman hertz. Fíjense, que esto no es una medida de velocidad. Esto lo desarrollamos antes. Esto no es una medida de velocidad. ¿Qué es? Recuerden, yo no quiero perderlo eso, ¿no? Mis profesores de física 1 me enseñaron que la velocidad es distancia sobre tiempo. Aquí no es distancia, esto es cantidad. Cantidad en un periodo de tiempo. Comentario entonces. A la cantidad de algo, ¿no? De algo hecho en un periodo de tiempo. Se le llama frecuencia. Entonces, yo pongo un ejemplo, me recuerdan el curso regular, le hacía un ejemplo en un semestre, yo en su trato, ¿no? Por ejemplo, yo no hay que tacañar el grupo, ¿no? Sino que se inscriben demasiado conmigo y con otro grupo nada. Y bueno, yo estaba con 70 alumnos, creo, y cuando leo 71. Y hoy me quejo con jefe, le digo, yo ya queremos hablar por tener los otros grupos, no me hablas por grupo, hacer trabajar también en los otros colegas. No, el mismo medio que él me presentó una carta y esa carta decía, ¿no? El tipo que tenía que cuidar a su abuelita. Bueno.
Entonces le pregunté en el curso regular, le dije, ¿cuál es la frecuencia? Entonces dije, ¿con qué frecuencia ustedes visitan a su abuelita? Asumiendo que su abuelita no vive en su casa. Entonces él me dice 3 veces por semana. Otro me dice 2 veces por semana, si me mentira o no, ¿no? Pero fíjense, no importa si me mienten o no, ellos están expresando una frecuencia. Entonces, si me dicen, yo voy hago 2 visitas, o sea, ¿lo ves? Hago algo, hago 2 visitas a la semana. ¿Se entendió? Entonces, las cosas, las ocurrencias divididas sobre un tiempo, a eso se llama frecuencia. Frecuencia. ¿Verdad? A eso se llama frecuencia. La cantidad de veces cuando hace calor, por ejemplo, ¿cuántas veces nos duchamos, digamos, no? Cuando este tiempo que hace calor. Muchos 2 veces, ¿no? Decimos 2 veces al día. Otros dicen 3 veces al día, ¿no? Entonces la cantidad de ocurrencias dado en un periodo de tiempo, a eso se llama frecuencia. Entonces los hertz, jóvenes, los hertz es una medida de frecuencia, no de velocidad. ¿Se entendió? Es cantidad de ciclos en un segundo. ¿Cuántos ciclos genero o tengo en un segundo? Entonces eso se llama frecuencia, ¿no? No sé lo que se debe comentar. Entonces, la frecuencia en electrónica, le hacen un pequeño, en la electrónica, digamos, esta materia se abrevia el uso de la expresión, o se simboliza, si usted, ¿no? Se abrevia así, no sé si lo han visto, con un cosito así, en los aparatos electrónicos, ¿no? ¿Visto usted? Hay una frecuencia tanto, ¿no? Una frecuencia tanto. Por ejemplo, si es un aparato electrónico, un cargador, no sé qué, los gente que le vende a uno, ellos miran, ¿no? Y no nos dicen nada, porque siempre recordamos a ellos, ¿no? Pero nosotros ya podemos nosotros saber qué significa eso, ¿no? Cuando lo vemos. Dice, hace tanto, hace tanto, ¿no? Y nos aparece un poquito así. Es decir, que está oscilando, ¿no? Entonces, el que nos vende ese aparato, mira eso, ¿no? Mira voltaje, amperaje y la frecuencia, ¿no? Entonces lo ve y dice, es compatible, le va a hacer a su computadora o le va a hacer a su aparato, porque le dio esto, voltaje, amperaje, etc. Muy bien, entonces, se ve el comentario. Entonces, ¿esto qué sería, digamos? 1, 2, 3. 3 cuadraditos que generé en un segundo. ¿Esto qué sería igual? Claro, son 3 ciclos generados en un segundo. 3 ciclos generados en un segundo. ¿Y esto es igual a? Ciclo sobre segundo, ¿qué es? Entonces, estos serían 3, ¿verdad? 3 ciclos, 3 cuadraditos generados en un segundo. Entonces, eso llamamos 3 Hz, ¿no? Pues ciclo sobre segundo es Hz, acuérdense, ¿no? Aunque no crean, no fue inmediato que le llamaron Hz a los ciclos sobre segundo. De hecho, muchos docentes, bueno, son demasiado viejos ya, pero digamos que están en vivo, muchos de ellos seguirían usando los ciclos sobre segundo. No la palabrita Hz. Me incomodaría un poco. Bueno, los Hertz, ¿no? Los Hertz, o sea, los HZ, ¿no? Los Hertz, bueno, se agrupan, ¿no? Como nos enseñaron en física, se agrupan en múltiplos de 10 a la 3, ¿no? De 10 a la 3. Recuerden, ¿no? 10 a la 3 kilos, 10 a la 6 megas, 10 a la 9 gigas, etcétera, ¿no? Con múltiplos de 10. Entonces, por ejemplo, si tengo 10 a la 3, sería 1000, ¿no? 10 a la 3 Hz, sería 1000 Hz, ¿no? Sería
un kilohertz, ¿no? Un kilohertz. Si tenemos 10 a la 6, ¿qué sería? Otro millón de hertz, ¿qué sería? Un megahertz. Un megahertz, ¿no? Y 10 a la 9 viene como sería. Giga. Un gigahertz, ¿no? Un gigahertz. El sistema MKS no dio otra cosa. Hay también 10 a la 0, que sería 1000 hertz. 10 a la menos 3, 10 a la menos 9, ¿no? A menos 6, menos 9 igual. No es así, último, 10 a la 12 hertz, ¿qué sería? Terahertz. Un terahertz, ¿no? Un terahertz. Un terahertz. Entonces, y así, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya está tabulado son esas abreviaturas. Por ejemplo, no dicen penta, se dice peta en la N. HZ sería 10 a la 15. Pero nadie lo usa, digamos, ¿no? Nosotros estamos todavía por los gigahertz por el problemita que es el calor, ¿no? No puedo generar mucha frecuencia porque genera calor. Es decir, si yo dejo que pase mucha corriente, como ustedes lo ven en los aparatos electrónicos, genera calor. Y el calor, realmente, si no existe un enfriador, se quemaría. Sinceramente, se quemaría, hasta podría hacerse fuego en la computadora. Se puede abrir fuego, en serio. No te lo menos. Se puede encender fuego en la computadora. Muy bien, está todo listo. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La cantidad de ciclos generados en un segundo, la cantidad de ciclos generados en un segundo es llamado hertz, ¿no? Entonces, si hago cuatro cuadraditos, los genero en un segundo, digo que la frecuencia es de 4 hertz. Es una medida de frecuencia, no de velocidad. Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿cómo puede ser eso? Todo el mundo habla que la velocidad de la CPU son gigahertz, que megahertz, que lo que sea. La primera PC que yo manejé, bueno, tenía 12 megahertz. ¿Qué le parece? Y su RAM era de 640K kilobytes. ¿Qué podemos hacer con esa computadora ahorita? La quisieran ustedes, piensa que su celular, jóvenes, que tienen ahorita, es mucho, 50 veces más poderoso que la computadora que yo, la primera PC que yo comencé a programar, ¿no? O sea, ya programaba en una computadora llamada Atari, pero digamos en una PC, digamos, ¿no? 640 kilobytes, ¿no? Y así fueron a la luna, y dice, sí, menor que eso todavía, menor que eso. Yo digo, no, perdón que pierda un poquito de tiempo, pero ¿qué pasaría lo que fueron en el 69 a la luna? Imagínense que le diera amor solamente a nuestro celular, nomás, o la cámara de nuestro celular. ¡Wow! Nos creerían unos dioses o unos extraterrestres. Bueno. Si volvemos atrás en el tiempo y le damos nuestro celular para que ellos hagan sus cálculos, ¿no? Y nuestra cámara, digamos, ¿no? Nuestra cámara, la cámara más barata, digamos, del mercado, los que fueron a la luna nos tratarían como dioses, nos darían una mansión o algo así, porque es mucha tecnología, ¿no? No la tenían, bueno, en ese tiempo. Bueno, yo siempre explico con un ejemplo bastante ridículo, ¿no? ¿Qué es la velocidad de la CPU? Yo siempre afirmo, digamos que dos CPU con los mismos juegos de instrucciones que tienen, ambos trabajan en realidad a la misma velocidad. Solamente que la frecuencia es la que los limita. Es decir, la frecuencia no es una medida de velocidad, pero eso es consecuencia que no va a ser la velocidad. Yo le puse un ejemplo ridículo, yo no sabía cómo explicarlo. Por ejemplo, digamos, recorramos de un punto A a un punto B y el que llegue primero gana, digamos. Yo le dije, ¿no? Entonces muchos supondrán que era caminando o corriendo. Entonces, si ustedes corren conmigo, pues me dejan atrás por 10 cuadras. Entonces, yo dije, no, voy del punto A al punto B.
Ah, pero yo voy en moto y ustedes van corriendo. Ah, entonces pues los voy a ganar, digamos, ¿no? Los voy a ganar. Entonces, no es que yo era más veloz en realidad, sino que utilicé un mecanismo y con ese mecanismo por ende, ¿no? Eso implica que por eso gané, por eso fui más veloz. La cantidad de frecuencia, o sea, la cantidad de hertz, en realidad no es la velocidad, pero sí da como consecuencia que la CPU eh, sea más rápida que otra, porque hace el trabajo más rápido que otra. Entonces, se me ocurrió esta idea, pues aquí en casa estaban haciendo algunas cosas, estaban algunos albañiles, ¿no? Haciendo un trabajo, entonces dije, escuchaba y ya se me ocurrió de los albañiles. Bueno, entonces digo los robots albañiles. Y quería inventar, por ejemplo, y no me sale, ¿no? Los robots albañiles. Esto también tiene su mentirita, ¿no? Yo solamente vamos a asumir que así funciona. Entonces, tenemos un robot A ver, tenemos un robot A, tenemos un robot albañil. Si nosotros le damos corriente, ¿no? O sea, recuerden que todos tendremos que dar por ahí. Recuerden que cada cuadradito nos da corriente. No importa si la lógica es positiva o negativa, no importa. Entonces, cada vez que le damos corriente, le damos un cuadradito, él pone un ladrillo en la pared. Entonces pone un ladrillo en la pared. Y lo mismo, el robot B, aquí el robot B, si nosotros le damos corriente, él también pone un ladrillo en la pared. No sé cómo le hace, ¿no? Pero prácticamente casi a la velocidad de la luz, algún pone un ladrillo. Wow, que sería los albañiles más buscados del mundo. Entonces, le damos corriente en la pared, pone un ladrillo con cemento y todo. Ahora, pregunto, ¿cuál robot es más rápido? Yo diría así como ustedes me escriben en los campos. ¿Cuál robot es más rápido? ¿Hola? Bueno, según a la imagen que veo, serían iguales ahí. Claro, son iguales. Iguales. Respuesta igual, es un empate. Respuesta igual. La profesante, yo como más. No, pero la verdad, son iguales. Entonces, hacer una digamos, poner un ladrillito, ambos son iguales. Ahora, queremos hacer un trabajo, ¿no? Queremos hacer un trabajo más grande. Por eso la gente le dice, la gente de Amazon dice, al hacer instrucción le dicen yo. No importa, dejémoslo eso porque la palabra yo es un poquito viejita. Entonces, ahora veamos el problema. Queremos hacer, se quiere hacer una pared, de 100 ladrillos, ¿verdad? Debe ser una pared muy pequeñita, ¿no? Pero de 100 ladrillos. Como ellos necesitan cuadraditos, o sea, ciclos para poder meter el ladrillo, vamos a hacer lo siguiente. Al robot A, le conectamos un reloj, ¿no? Un oscilador, un reloj de 4 Hz. ¿Qué sería 4 Hz? 4 ciclos en un segundo, ¿no? Y al robot B, un reloj de 3 Hz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, tenemos el robot A, acá, el robot A, entonces al robot A le damos 1, 2, 3, 4. O sea, en un segundo, le damos 4 Hz y se lo conectamos al
Este robot A, que lo conectamos a él. Recuerden que él trabaja por electricidad. Entonces está trabajando con cuatro, cuatro ciclos en un segundo. Este que el robot ve en un segundo, no estoy igual, no soy bueno para dibujar, pero ustedes me entienden, no tengo cuadrícula, ¿no? Entonces al robot ve en un segundo también le conectamos ahí. A ver, no entremos en contradicción. Aquí motor robot es más rápido. Igual. ¿Ok? Ahora supongamos que hay una competencia. ¿Cuál robot hace más rápido la pared? Pero nosotros hacemos trampa. Pues. Al robot A le ponemos 4 ciclos y al robot B le ponemos 3 ciclos por segundo. O sea, va a tener una frecuencia de, podemos decir, velocidad, ¿no? Pero entre comillas, de 4 Hz y el otro de 3 Hz. ¿Quién acabará primero la pared? El robot A. El robot A. Obvio, ¿no? Pero fíjense, no es que el robot A sea más rápido que el robot B, sino que su reloj fue el que fue el problema. O sea, la cantidad de corriente que le damos por segundo fue mayor al que del robot B. ¿Mm? Pero si lo medimos cuadradito, vamos son iguales. Igual. Entonces, en este ejemplo, si nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál robot finaliza la pared más rápido? Entonces la respuesta es A, ¿no? Respuesta A, el robot A. Entonces, claro, él en un segundo pone 4 ladrillos, el otro en un segundo pone 3, obviamente, el robot A va a acabar más rápido que el robot, ¿no? Si trabaja. El robot A. Pero no es que el robot A sea más rápido que el B. No es que el robot A sea, ya te digo cómo nos escriben, no sea más rápido que el B. ¿Pero qué pasa? Lo que ocurre es que A trabaja más veces, o sea, pone más ladrillo, ¿no? Trabaja más tiempo, trabaja más veces en el mismo tiempo. En este caso un segundo, ¿no? En el mismo tiempo. Es decir, sí, es como que nos dan a veces un proyecto, ¿no? Un proyecto, y digamos que mi compañero y yo sabemos lo mismo y trabajamos y programamos al mismo tiempo, digamos. Pero qué sé yo, mi compañero, se levanta en el día, agarra el proyecto y lo avanza por lo menos 3 veces al día, ¿no? Se levanta, escribe un poquito de código, hace tu cosa, al mediodía come y otra vez le aumenta, en la noche también le va aumentando a su proyecto. Mientras tanto yo una vez al día le aumento a mi proyecto. Obviamente, mi compañero, que su frecuencia es 3 veces por día, él va a terminar más rápido el proyecto, obviamente. ¿Se entendió, jóvenes? Espero que este ejemplo idiota le dé luces sobre lo que es la velocidad de la CPU. La velocidad de la CPU, jóvenes, no es que una CPU sea más rápida que otra, sino que el reloj lo hace trabajar más. Hay un pequeño detallecito, ¿sí, jóvenes? Hacer trabajar más a la CPU hace que los componentes sean más finos. ¿Por qué? Porque genera calor, ¿no? Genera calor. Si tuviésemos tiempo, lo haríamos, que se llama la famosa ley de Joule, ¿no? Mientras existe más calor, necesita más frecuencia, genera mayor calor. Entonces, obviamente, los materiales que deben estar en una CPU que genera más calor tienen que ser más finos que otra que tenga menos frecuencia, porque genera menos calor, ¿sí? Entonces, ahí entra un tema que ven, por ejemplo, los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, que se llama resistencia de materiales. Entonces, los materiales utilizados en una CPU de menos velocidad no es lo mismo que uno de mayor velocidad.
¿Ok? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, o no tanto? Recuerden que estamos haciendo un sistema operativo con una sola CPU, ¿no? Es un curso clásico. Y también tiene lo que se llama unos núcleos, unos cores, ¿no? Me gustaría tener más tiempo, Vania, para explicarle esa partecita, no la tengo, desgraciadamente. Entonces, vamos a asumir, por favor, que solo existe una sola CPU con la que estamos trabajando. Y si ustedes entienden lo que es un core, un núcleo, como le llama Intel, hagan de cuenta que es un solo núcleo nada más. ¿Sí? Un solo núcleo. Muy bien. Entonces vamos a ver se llama núcleo de la microprogramación. Pero es un núcleo, ¿no? Trabaja más o menos como una CPU. Pero, digamos así, ¿no? Llamémosle el módulo, en realidad es núcleo. Ya no quiero confundirlo con core. El módulo, en realidad es un núcleo de la microprogramación. Resulta que cada uno de estos tumores, cada core en realidad es como una CPU y tiene su propio registro y su propio núcleo de microprogramación. Entonces, a veces el núcleo de programación en realidad se llama core. Entonces, cada core de una CPU se comporta en realidad como si fuese una sola CPU. Entonces, si yo tengo 4 núcleos, como si estuviese trabajando 4 CPUs. No exactamente como si fueran 4 CPUs separadas, ¿no? Pero más o menos, simulan 4, porque cada uno de ellos es un núcleo en particular. Muy bien, quiero que lo entendamos un poquito porque no quiero perder la velocidad de la CPU. ¿Quién es un microprograma? Esa es la pregunta del millón de dólares. Y ahí tenemos todo. ¿Ahora recordemos qué es un microprograma? Lo vimos en la arquitectura de computadoras, tal vez. Son pequeños programas Ajá, que tienen, o sea, pequeños programas que están en forma de circuito. correcto. En realidad es un circuito, como dice la compañera, ¿no? Es un algoritmo, pero escrito en forma electrónica. Escrito en forma electrónica porque alguien tiene que hacer la parte electrónica. Y esos son los microprogramas. ¿Sí? Esos son los microprogramas. Entonces, pero queremos hacerlo para que entendamos todo. Es mentira, jóvenes, no es un procedure. Obviamente que no. Digamos, como un procedure, pero que no está escrito con código, sino escrito en forma electrónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un microprograma? Entonces, es un procedure, es un procedimiento, ¿no? Tengo que escribir en el que de matemática. Es un procedure que es como un procedimiento que, cuyo algoritmo está electrónicamente, digamos, electrónicamente escrito. Bueno, cada instrucción del lenguaje máquina, no se preocupen por favor que no se entiende acá, cada instrucción de la CPU, recuerden que la CPU tiene un lenguaje, ¿no? Tiene un lenguaje, ese se llama lenguaje máquina, y que nosotros lo simulamos lo representamos con un lenguaje de ensamblador, ¿no? Un lenguaje ensamblador. Entonces, si quieren, está mal dicho, ¿no? Está mal dicho, por ejemplo, es amigo mío, profesor de compiladores de la Gabriel, y él me corregiría, me diría, no vas a decir lenguaje ensamblador, sino lenguaje de ensamblador. Claro. Entonces, no digan lenguaje máquina, que el lenguaje máquina es igual al lenguaje ensamblador. Pero quiero entenderlo nomás, ya también. Por ahora te lo permite, ¿no? Entonces, cada instrucción de la CPU, tiene
un y solo un microprograma. Un y solo un microprograma. Entonces, la instrucción de la CPU es como si fuese un lenguaje, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros el mismo lenguaje eléctrico. Entonces, en la CPU existe un lenguaje también, el lenguaje máquina, un lenguaje más bajo, ¿no? Y que nosotros lo escribimos en el ensamblador. Pero nosotros podemos asumir que el lenguaje máquina es igual al ensamblador. ¿No es cierto? Pero es lo que lo entendamos. Por ejemplo, esta instrucción, no se preocupen, no se preocupen si no se entiende, escribo move, EAX, digamos, 3, digamos. Esta es una instrucción de lenguaje. No se preocupen, especialmente los reyes, no se preocupen, no vamos a programar en el ensamblador. Hagan de cuenta que esta es una instrucción como la de Delphi, que dice show message hola, es una instrucción. Ahora, este señor tiene asociado un microprograma. Entonces, ¿cómo es el microprograma? Ese es lo que hemos visto. Entonces, esta sería una instrucción de la CPU. Esta sería una instrucción de la CPU. Están haciendo, ¿no? Pero vamos a suponer que la instrucción está escrita en acento. Y este tiene asociado un microprograma. ¿Qué sé yo? De repente está comparando, etc. Procedure move, ¿no? Y aquí está, ¿no? Registro, valores. De link. Entonces, él tiene asociado un procedimiento. Pero, ¿qué algoritmo hay acá? Para empezar, no está escrito en monotexto, es solamente una mentira de forma que me entiendo. Aquí está como un circuito. ¿Sí? Aquí está como un circuito. Un circuito electrónico. No sé qué poner. Etcétera, ¿no? Ahí hay circuitos. Entonces, el algoritmo que hace el move, que hace esa instrucción, es un circuito electrónico. Un circuito electrónico. ¿Se entiende ahora o no? Hola, hola. Cada instrucción de la CPU, que no nos interesa cuáles son, tiene asociado un microprograma. O sea, tiene asociado un algoritmo. Pero ese algoritmo no está escrito en Java, en C, en Delphi, está escrito en modo electrónico, o sea, es un circuito electrónico. Recuerden un poquito, a ver, cuando estaba en arquitectura de computadoras, circuitos digitales, no sé qué, ¿vieron que habían unos circuitos que eran sumadores? ¿Lo vieron o no? ¿Jóvenes? No le entendí, Inge. Disculpe. Cuando vieron esa materia de arquitectura de computadores o circuitos digitales, su profesor solamente le enseñó un circuito que era sumador. ¿Verdad o mentira? Sí. Sí, ¿no? Entonces nosotros ahí hicimos y vimos cómo electrónicamente sumaba, ¿no? Claro, en binario, obviamente, ¿no? También estaban los circuitos de desplazamiento, ¿no? Cómo desplazaban los bits a la izquierda o a la derecha. Entonces, aquí es lo mismo, pero para cada instrucción de la que ofrece la CPU al que va a programar, tiene un circuito electrónico. Tiene un circuito electrónico. Entonces, el módulo, si quieren, de la microprogramación, es como si fuese una unit, digamos, una unit, si quieren, para los que manejan Java, como una clase, digamos, ¿no? Una clase microprogramación, donde los métodos que están ahí son las implementaciones de los microprogramas. ¿Sí? En definitiva, no quiero entrar ahí, cada microprograma, cada instrucción que está cada instrucción que ofrece la CPU, tiene dentro de la CPU, imagínense en ese pedacito, ¿no? Está un circuito que hace lo que está diciéndole la instrucción. Un circuito electrónico, ¿no? Electrónico. O sea, lo suma ya a nivel de electricidad, digamos, ¿no? Disculpen, estoy hablando mecánica, electricidad no es lo mismo que electrónica, pero ya lo hace a nivel de bits, ¿no? Lo hace a nivel de bits y lo hace en forma electrónica. Entonces, cada instrucción de máquina tiene asociado un microprograma. Ahora, ya, profe, le entendí.
Me entendí. Cada instrucción que yo escriba entonces en la CPU, eso se va a la forma más adentro de la CPU. La CPU tiene un ALU y una unidad de control, ya, no molesta. Ahí, entonces ahí hay un algoritmo electrónico que ejecuta la instrucción que yo escribí. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, pero hay un pequeño detalle. Pero un microprograma, al igual que la pared del robot, pero un microprograma puede necesitar uno o más ciclos. Necesitar uno o más ciclos. Por ahí. Lo mismo, por ejemplo, para el robot A, digamos, ¿no? En un segundo ponía 4, como le generábamos 4 ciclos. En un segundo él ponía 4 ladrillos, pero para completar la pared, necesita 100 cuadraditos. ¿No? Necesita 100 cuadraditos. Porque por cada cuadradito era un ladrillo. Igual un microprograma, bueno, no es que yo le doy corriente y ya se lo acaba el algoritmo. El algoritmo puede tardar mucho cuando la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación. Entonces, por ejemplo, ya tomé la multiplicación, digamos, mul de x, ¿no? Ya. Entonces aquí adentro dice procedure. Adentro está, ¿no? Entonces este es un microprograma. Recuerden que no es un procedure en la vida real. ¿No? Entonces este procedure, esta instrucción mul, va a su microprograma y ahí están los circuitos. Dice que no puedo hacer eso los circuitos, ya no están los circuitos. Pero digamos, no lo hace todo. Le doy corriente y lo hace. Muchas instrucciones sí, no necesitan un ciclo. Digamos, hasta aquí necesita un cuadradito. Entonces, el reloj le da corriente, pero él avanza hasta aquí nomás en su algoritmo. Después le voy a dar corriente otra vez y avanza por acá. Otro poquito más. A veces son ciclos, van a otro lado así para que me entiendan. A veces son vueltas, ¿no? Pero ahí necesita 2. Otra vez le damos corriente y ya avanza la otra partecita del circuito. Estoy poniendo cualquier cosa, no. Digamos, y ahí está el retunda de lo que tiene que sacar. Entonces, necesito 3 cuadraditos para hacer el algoritmo. ¿Me hago entender, no? Como el robot necesita en un solo ciclo no lo va a hacer la pared, pues bueno, en un solo cuadradito, con un solo cuadradito no va a hacer la pared. Él necesita varios cuadraditos para terminar la pared. Lo mismo los microprogramas, jóvenes, necesitan una cantidad de ciclos para poder hacer una cantidad de ciclos para poder completar, ¿no? Los microprogramas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Ok. Entonces, en definitiva, en nuestro ejercicio va a decir mul bx y al ladito hay un comentario que diga 3 ciclos. O sea, ya no tengo por qué dibujar esto. Me está diciendo, oye, el microprograma, o si quieren, la instrucción necesita 3 ciclos para ser completada. Yo me invento, no sé si en la vida real está con 3 ciclos. Voy a internet y me dice cuántos ciclos ocupa cada uno. No tiene por qué ser real, es solamente un ejercicio. Entonces, en nuestro ejercicio sí, muy de ética, un comentario así, como un comentario o un datito, esta instrucción necesita 3 ciclos para ser completada. Y uno le pone un poquito de una leve diferencia, pero te dice 3 ciclos de máximo, ¿no? Necesita 3 ciclos de máximo, o sea que el reloj necesita dar 3 ciclos. 3 ciclos para, o sea, 3 veces corriente para que esta instrucción se complete. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ok. Veamos ejercicios que vamos a, de todo lo que hemos aprendido, podemos mezclarlo en uno solo. Vamos a hacer conteo de tiempo
pero tomando en cuenta que estamos en un sistema operativo multiproceso. Multiproceso. Muy bien. A ver, una vez le pregunté, en un sistema operativo monoproceso, ¿cuánto tarda, en qué tiempo se ejecuta este proceso? ¿No? Este proceso. Si es monoproceso, jóvenes, ¿qué pasa con los monoprocesos? Tal vez ese ejercicio. Lo pregunté a y extrañamente creo que el 80% cambió la respuesta. Claro, porque nos acostumbramos a hacer el multiproceso y nos preguntaba el monoproceso, que lo parecía muy obvio, y le fallamos. Se tiene no lo digo. En un sistema operativo, en un sistema operativo monoproceso, se tiene el proceso P, ¿no? El proceso P. Por favor, aquí no le den importancia a las instrucciones, ¿ok? No le den importancia a las instrucciones. ¿Qué hace cada instrucción? No nos interesa. ¿Sí? No nos interesa. Lo que nos interesa son los cuadraditos. ¿Qué sé yo? Move AX1, que se me dice aquí, 2 cuadraditos. ¿Se ve esto? Bueno, proceso, pero no está en el vídeo, ¿no? Ahora tengo que mirar. Se ve, ¿no? Es monoproceso. Ahora estoy poniendo, este es el algoritmo del proceso P. ¿Qué hace P? No me interesa. No me interesa qué hace P, lo que me interesa son los tiempos. Se tiene el proceso P, me faltó cargado una RAM, ¿no? Obviamente ahí el bonito va a estar de la cabeza, ¿no? Entonces ahorita move a XP, no sé, load effective address, ADX2 y move de, no sé qué estoy haciendo. Bueno, este que tenga un cuadradito y este que tenga 3 cuadraditos. No, 3 cuadraditos, me estoy inventando. Entonces, me van a decir, a ver, esto lo escribo como estaría generado. ¿Me van a poner un IP o simplemente CPU, ¿no? Me van a decir ahí. Y el monoproceso. Entonces, me dice, asumiendo que el IP de la CPU, recuerden, si me mencionan esto y yo soy de red o no le entiendo, esto no quiere decir que la CPU va a empezar ahí. A eso se refiere. El IP de la CPU. No tengo por qué entenderle qué es IP. Sé que la CPU va a empezar ahí. El IP de la CPU está en la primera instrucción de P, que ya lo hemos puesto aquí prácticamente, ¿no? Ahí está. Ahí va a empezar. O sea, está como la CPU. 1, 2, 3. Me va a ver cuánto tarda. Entonces, ¿en qué tiempo? El sistema operativo terminará de ejecutar P. Terminará el código de P, que son 3 instrucciones. Terminará el código de P. Bueno, palabras más, palabras menos, esa fue la pregunta que yo hice. Y claro, porque yo dije, está muy acostumbrado, digamos, muy mecanizado, ¿no? Con el sistema operativo es multiproceso. Entonces lo cambié a monoproceso. Una preguntita, ¿puedo poner 2 procesos en un monoproceso? Pregunta ridícula del profe. ¿Puedo poner 2 procesos en un sistema operativo monoproceso? ¿No? No. Pienso que porque tiene que sí o sí cargarse en la RAM un proceso, se termina ese proceso, recién se puede cargar el otro. Correctísimo, qué buen concepto, ¿no? O sea, solamente un proceso a la vez. Entonces no puede decir, profesor, en el siguiente sistema monoproceso se tienen los procesos P1 y P2. De entrada, nomás le digo, profe, usted su pregunta está mal dada. No le digo nada, ¿no? Ya cuando toditos nos miramos ahí, no le decimos nada, pues, y respondemos, no puede cargarse 2 procesos en un sistema monoproceso. Nos pone mal, nos vamos a talico, ¿no? Porque
Porque el monoproceso es un solo proceso. Él metió la pata, pues, ¿no? Él dijo que dos procesos estaban cargados en la RAM. Primero entendémoslo. Me está diciendo que es un sistema operativo monoproceso, obviamente. Si es monoproceso, no existe en realidad un administrador de procesos, o sea, no existe el quantum. ¿Por qué? Como decía la compañera, en la RAM están estas tres líneas, están cargadas acá. Este sería el proceso, o sea, aquí está solo línea. MUL, AX, LEA, BX, MUL, BX. ¿Sí? Y la CPU va a ejecutar esta línea. Entonces, todo esto. Un poquito resumiendo, voy a hacerlo completo. Aquí está MUL, digamos, ¿no? Abajito está LEA. Y aquí está MUL. ¿Sí? En la RAM. Entonces, aquí en la RAM están cargados estos, en la RAM. Este es el proceso P. ¿Sí? Este es el proceso P. Haciendo lo que dijo John von Neumann, ¿no? Aquí están las instrucciones y un cerebro que es la CPU va a comenzar a ejecutar este proceso. Hay un solo proceso cargado en la RAM. No hay concepto de planificador, ni de quantum, ni nada, porque eso es para el sistema operativo multiproceso. En este caso, la CPU agarra y lo ejecuta. Lo ejecuta hasta terminarlo sin cambio de contexto. Entonces, ¿cómo va a ser cambio de contexto? ¿Cómo va a ser cambio de contexto? Si no hay más que un solo proceso. Para empezar, en un sistema operativo de monoproceso no existe el planificador, no existe el despachador, no existe el quantum, lo que usted quiera, lo que sea time child no existe. ¿Para qué va a implementar si no lo va a usar? Entonces se le da la CPU al proceso, lo acaba y volvemos nuevamente al sistema operativo. Interrupción 20. Listo. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Veamos esta solución que parece un poquito exagerada, ¿no? Pero es para que nos vayamos habituando cómo vamos a proceder con esto. Solución. ¿Cuál es la primera instrucción que vamos a ejecutar? ¿No? ¿Cuántos ciclos son? 1, 3, ¿no? Algunos ponen la cantidad, yo voy poniendo numerito. 3. Entonces, estos 3 ciclos, disculpen lo que voy a hacer aquí, lo hago porque aquí hay que ser ordenado. Yo sé que aquí exagero un poquito, pero muy poco. No, son 2 solo. Entonces, 2 de instrucción 1 me tarda 2 ciclos. Luego, la CPU continúa porque no hay planificador ni nada, continúa. ¿Cuál sería? Siguiente, la instrucción LEA. Un solo ciclo, ¿no? Entonces, un solo ciclo. Esto sería la instrucción LEA. Siguiente instrucción, la instrucción 1. No. Es el mismo proceso, tiene que acabarse el otro proceso para decir aprender otro, como lo dice la compañía. Entonces sería 3. 1. Claro, ustedes en su cuaderno tienen cuadrículas, van a del mismo tamaño. Lo de menos, por favor, no me interesa. 4, 5, 6. Entonces aquí sería la otra instrucción. Null, que necesita 3. Entonces, en total necesitamos, entonces la CPU necesitó o hizo, la CPU cogió P o lo ejecutó P, ejecutó P en 6 ciclos, ¿no? En 6 cuadraditos, en 6 ciclos. Nos faltó un pequeño gatito, por favor, vamos a suponer que la CPU, esto está en el libro, ¿no? Parece un poquito distraído, ¿no? Un dato que nos tiene que dar, por favor, en el enunciado es que cuánto es la velocidad de la CPU, o sea, cuánto es la frecuencia de la CPU, no vamos a decir así, ¿no? CPU, digamos, oscilando a 15 Hz, digamos. A 15 Hz. La CPU que no van a decir. No usemos gigas ni megas, son numerotes grandes. El procedimiento es el mismo, solamente que los datos muy grandes nos da 0,00001. Por eso utilizamos valores más pequeños. Ejecutó P en 6 Hz. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuánto fue el tiempo? Y él me dice, no 10 Hz, disculpe. Y me dice 6 cuadraditos, me dice,
¿Por qué? A ver, porque 2 utilizó mul, 1 utilizó lea y 3 utilizó mul. Si sumas todos son 6. Y entonces el profe me pone mal. Pero profe, ¿por qué está mal? Porque yo te pedí tiempo. Ahí está subrayado allá en la parte derecha de la pizarra. Te pedí tiempo, no te pedí cuadradito, no te pedí ciclo. ¿Se entendió, bueno, o no? Él me pidió tiempo. No me pidió cuántos ciclos tarda, cuántos ciclos necesito, cuántos ciclos voy a utilizar para correr el programa, para correr las 3 instrucciones de P. ¿Se entiende, no? No es lo mismo ciclo que tiempo. El tiempo obviamente se mide en segundos. ¿Qué hago? Ayúdame, ¿qué hago? Si lo dejo la respuesta, el proceso P se ejecutó con 6 ciclos. Bueno, nadie dice nada, pero no me está pidiendo la cantidad de ciclos que va a gastar la CPU en correrlo, sino el tiempo. ¿Sí? ¿Me van a entender, jóvenes? No sé si estoy haciendo una lío de algo tan sencillo. ¿Se entendió? Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda? Tendría que multiplicar por los hertz, ¿no? Esos 6 ciclos. Claro, los datos nos dicen que, nos dice cuántos hertz por segundo le damos. Y con eso ya podemos saber cuántos segundos tarda, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces tardamos 6 cuadraditos, o sea, 6 ciclos, pero a mí me piden en segundos. Es muy fácil, bueno, si tenemos, por ejemplo, una CPU de n Hz, entonces tenemos que sumar cada ciclo va a tardar 1 sobre n. ¿Por qué? Porque 1 sobre n sumado n veces me da n. Entonces, podemos hacer el cálculo ahorita, ¿no? Usando una regla de 3, lo que ustedes quieran, pero fácil. Tomámosle como un copiecito. Entonces, copiecito. Me voy a la pizarra utilizando y escribimos este copiecito. Yo le pongo recuerdo, ¿no? Porque ya me lo montó. Entonces, este es un copiecito. Entonces, recuerden. Usando una regla de 3, quiero que todos ustedes lo pueden calcular. No hay ningún problema. Recuerden. Si la CPU oscila a n Hz, esta es una formulita, ¿no? Entonces, un cuadradito, un ciclo, es igual a 1 sobre n de 1. A 1 sobre n de 1. Entonces, este copiecito hay que tenerlo en mente para el primer parcial o para el final, ¿no? Que tengamos final. Eso no va. 1 sobre n sobre 1. Entonces, la velocidad de la CPU es, ¿cuánto es la velocidad de la CPU acá? ¿Cuánto es? 15 Hz, ¿no? Es 15 Hz. O sea, la frecuencia, ¿no? 15 Hz. Entonces, 6 cuadraditos, ¿cuánto sería igual? 6 que multiplica 6 sobre 15, ¿no? Pero si lo ponemos aparte, digamos aquí yo estoy utilizando mi copia. Como el n aquí es 15, 6 por 1 sobre 15. Viene 6 sobre 15 segundos. Saco la cuenta. ¿Cuánto es esto? Por favor, si me ayudan con su calculadora de Windows, ahí que tienen. Windows de Calc. 0,4. 0.4 segundos. Esta es mi respuesta, entonces. La CPU tarda 0.4 segundos en correr internet. ¿Alguna cosita? ¿Se entendió? Entonces, la mayoría de las veces vamos a trabajarlo con cuadradito. La mayoría de las veces. Pero prácticamente yo digo, ¿no? En el 99% de las veces el enunciado me dice que lo expresa en tiempo, no en cuadradito, no en ciclo.
¿no? Que me lo exprese en tiempo. Ahora, ¿cómo sería en un sistema operativo multiproceso? Claro, es muy difícil que yo le haga una pregunta con monoproceso. Sería, no porque sea fácil la pregunta, sino porque son sistemas operativos ya prácticamente obsoletos, ¿no? Entonces, la pregunta, ahora estamos en un sistema operativo multiproceso. Veamos tipos de equipos. Entonces, estamos en un sistema operativo multiproceso. Unos datos, ¿no? Veamos unos datos. Digamos, la CPU está oscilando en este momento a 10 Hz. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tenemos el quantum? El quantum va a tardar, el quantum es una medida de tiempo. En la vida real se mide en el ciclo, pero lo voy a poner acá. Digamos, el quantum, digamos que sea, no sé, 3 ciclos. Puede estar medio un segundo, también, claro que sí. Y recuerden, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Y el planificador, inventémonos, que él consume 2 ciclos. Para tiene sus propias instrucciones, pero tarda 2 ciclos. No me interesa, no le cuestionen eso del planificador ni nada. Solo dedíquense a hacer el ejercicio, ¿no? Algo me está olvidando, ¿ves? CPU, ¿cuánto me está todo? El planificador es un robin, digamos, ¿no? Es un robin. Claro, si es un robin que sí que atiende uno y después al otro. Atiende al uno y después al otro. ¿Sí? Entonces, asumiendo, digamos, ¿no? Asumiendo que el IP de la CPU está en la primera, ¿qué es? Está en la primera instrucción de P1, ¿no? Instrucción de P1, ¿no? La misma. ¿Cuántos, digamos, ¿no? ¿Qué tiempo la CPU ejecutará el código de ambos procesos? Entonces, ¿qué decimos? ¿En qué tiempo la CPU terminará o ejecutará el código de ambos procesos? El código de ambos procesos. Bueno, ¿cuál es el proceso? P1 y P2, ahorita lo voy a tener. P1 y P2. Muy bien. Por aquí pongamos P1, que sería instrucción múltiple. Ya me invento, ¿no? No le den importancia a las instrucciones, solamente necesitamos el tiempo. Entonces dice empezar en la primera instrucción de P1. A ver cómo lo hago, porque puede caer. P2, ya no. Voy a ponerlo completo, ¿ok? Porque no hay espacio. Recuerden que los mitades también tienen. Veamos con el 3, 1. Aquí tengo un diario, ¿no? Que sea 2. Ahí, ¿no? Y un solo por acá. No estoy poniendo los registros porque no. En realidad no tiene problema, no hay ningún problema porque me interesa nosotros estamos por ahí. Y este que sea 3 por ahí. Y vamos a pegar una cosita. Ahora solamente queremos ver un poquito cómo funciona. ¿Sí? Este sería, digamos, 3 por ahí. Este es un total de 1, 2 por ahí. Ahorita acá es muy sencillito. En la próxima clase vamos a hacer eso más detallado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, solución. Voy a poner aquí un ratito que estamos hablando ahí. Igual a 3 paraditas. El planificador 2 paraditas. Muy bien. Entonces lo hacemos.
La separación, recuerden que el quantum cada 3 cuadraditos se va a solicitar. Bien, vamos a ver que una instrucción, un microprograma joven, una instrucción de C++ no puede ser no puede ser cortada, ¿no? No puede ser cortada. Pero sigamos. Primero vamos al proceso P1. P1 hacemos la instrucción move, ¿no? Hacemos la instrucción move, P1, instrucción move. Comenzamos aquí. ¿Cuántos son? 3, ¿no? ¿Verdad? 1, 2, 3. Al tercer quantum, al tercer ciclo, el quantum se cumple. Le dice tiempo, le dice no tiempo. Cada vez que se cumple el quantum, ¿quién se ejecuta ahora? ¿Quién se ejecuta? El planificador. El planificador. Recuerde, al tercer cuadradito, el quantum dice tiempo, porque el quantum es cada 3 ciclos. Entonces, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Entonces, el planificador está gastando 2 ciclos. Entonces, este es el planificador, el planificador, que sería el número 4 y número 5. ¿Qué hace el planificador? Ya no hablemos de su algoritmo, sabemos qué es lo que va a pasar. El planificador ahora deja atender P1 y aquí me toca, como es round robin, aquí me toca atender ahora. ¿Vale? Me toca atender a P2. ¿Cómo sería P2? ¿Quién se ejecuta? Primero, ahí estamos en P2. P2, ¿qué instrucción? Move, ¿no? Move. Pero va gastando 1 recién. En ese momento no hay quantum porque recién cuando hayan 3 ciclos después de la planificación, hay 3 ciclos, el quantum no es el tiempo. Entonces continuamos con el siguiente, que es LEA. 7, 8, ¿no? Pues 7, 8. Entonces esto acá sería P2, move. Ahora fíjense, después del planificador, ¿cuántos ciclos han pasado? 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, en ese momento, ahí me dice, tiempo. Pasaron 3 ciclos después de la planificación, entonces el planificador me dice, tiene un quantum para que corra. Bueno, este P2 logró ejecutar dos instrucciones. Ahora, ¿sabe que se cumple el quantum? ¿Qué pasa? Bueno, se ejecuta el planificador, tiene fijo 2, no tiene 9, 10. Entonces se ejecuta de aquí hasta aquí se ejecuta el planificador. Muy bien, el planificador como es round robin acaba de atender a P2. ¿A quién le toca atender ahora? ¿Perdón? ¿Acá? Ah, el LEA, ¿no? LEA, este es LEA. Ok. Ahora, como atendió a P2, va a atender a P1. En P1 solamente hizo el mul, ahora le toca hacer el sub. Entonces aquí sería, ¿cuánto está eso? 1. Hasta aquí voy haciendo el sub de P1. ¿Qué más? ¿Hay quantum? No, porque el quantum recién al tercer ciclo, después del planificador se va a más. Entonces él aprovecha para hacer el ARC, ¿no? Entonces, en esto acá en el columna hace el ARC de P1. Entonces sería el número 11, 12, 13. Y obviamente ahí le dice tiempo, le dice tiempo. Claro, aquí sí lo bueno es que ya P1 finalizó. P1 finalizó. Continuamos. Cada vez que se cumple el quantum, ¿qué se ejecuta? El planificador, ¿no? Entonces, ahora sí, ejecutamos el planificador. El planificador gasta dos cuadraditos, 14, 15, ¿no? Este es
planificador. ¿Digamos? Ahora, acabamos de atender todo el mundo, entonces el planificador nos va a enviar, continuamos acá, el planificador nos va a ir ahora que terminamos Mateo. ¿Qué inclusión hago? Son, que son 3 ciclos, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, hasta ahí ya completó todo, no tenemos por qué ir a planificador, ya completé el pollo. Entonces sería 16, 16, ¿no? Sería 16, 17, 18. Y aquí quedó finalizado. Entonces ya ambos procesos están finalizados. Ambos procesos están finalizados, porque esa era la pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que se usó? Bueno, la CPU lo ejecuta. La CPU ejecuta, termina, ¿no? Bueno, el tiempo total, digamos en directo, es 50 horas. El tiempo total se iguala a 18 ciclos. 18 ciclos. ¿Pero cuál es el detalle? El tiempo, ¿no? El tiempo. Pero yo tengo que ponerlo en segundos. ¿Qué hago? Esto sería igual a 18 multiplicado por esto, ¿cuánto vale? 1 sobre la velocidad de la CPU, que es 10. 1 sobre 10. Entonces el cuadradito lo reemplazo por 1 sobre 10. Y esto me da 1.8 segundos. Y con eso, esto es la respuesta, ¿no? Entonces damos procesos en un sistema operativo multiproceso, donde hay planificador, cuánto, etcétera. Se está ejecutando en 1.8 segundos ambos procesos. ¿Alguna preguntita, se entendió? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Muchos de ustedes ya han visto, ¿no?, este tema, por eso es que lo manejan bien, digamos, ¿no? Bueno, jóvenes, estaba pensando en nuestra primera evaluación parcial para el próximo, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí vamos a hacer ejercicio obviamente cuando volvamos a ver, y también estoy haciéndole un práctico, ¿no? Obviamente cambia con respecto al práctico normal, digamos, ¿no? Porque solo vamos a ver lo que te estoy enviando. Ni siquiera estamos viendo materias de taller, esa es la unidad temática de taller que se llaman rutas, todavía no la hemos visto. Entonces, el próximo viernes, ¿les parece nuestro primer parcial? Entonces el viernes, acuérdense, viernes a nuestra hora de clase, seguramente van a un aula porque nosotros somos poquitos, o si no, en el salón de actos, yo les comunico. ¿Sí? Me van a dar cuando son poquitos me dan el primer piso, mayormente, del aula 11. Entonces el viernes, ¿qué fecha viene? Bueno, viernes 4 de mayo, ¿no? 4 de marzo. En 10 días empiezan las clases aquí. Viernes 4 de marzo, no están en el mundo, ¿no? 22 a las 10 a la 1, primer parcial. Yo les comunico, ¿no? El aula. Y el primer parcial. ¿Cuáles son los temas? Los temas serían las diapositivas de la plataforma, son 2. Estos son ejemplos teóricos, ¿no? Diapositivas de la plataforma. Luego, ¿qué me lo pedimos antes? Planificadores. Planificadores. Y esto, ¿no? Y esto,
tiempo. O sea, ahí está, para que me entiendan. La planificadora, esa simulación que hicimos, y el tiempo, ¿no? El cálculo del tiempo. Esos tres temitas para tomarlo, ¿no? Obviamente un poquito a nivel teórico nomás, ¿no? A nivel teórico, pues, con unos problemitas de razonamiento, nada más. No incluyen código, ¿no? Desgraciadamente para la informática no incluyen código. He tenido quejas de la gente de informática que me dicen, no sé si exagera un poco, que ellos prefieren una pregunta de programación hasta una pregunta teórica. Me dicen la pregunta teórica, no la entiendo. Y bueno, verdad que yo lo comprendo porque es mejor, ¿no? Estar en lo que uno sabe hacer, digamos, ¿no? Que una pregunta teórica a veces no se le entiende o no sé, o está mal, a veces dicen que está mal formulada, que no sé qué. Bueno, eso es todo por hoy. Continuamos el miércoles, acuérdense el miércoles. Yo tengo que tomar el examen en la mañana, pero me vengo rápido a que podamos completar los ejercicios, ¿no? Le voy a mandar un práctico, estén atentos hoy o mañana, se los envío. No sé si tienen alguna consultita. No, es para que practiquen nomás. Mayormente tiene preguntas de exámenes, ¿no? Exámenes anteriores. Va a decir práctico 1 para el primer parcial, dice. No tiene que presentarme el práctico para que usted practique. Lo que pasa es que uno siempre pregunta, profe, deme pregunta tipo examen, me dice, ¿no? Entonces se lo doy el práctico. En el práctico no va a encontrar una, sino varias preguntas tipo examen. El 99% de las preguntas en los prácticos que hoy son preguntas tomadas de examen, no que sean un tipo muy dedicado, sino que agarro de otro examen y digo control C, control V. Pero eso es lo que quiere el estudiante, ¿no? Quiere preguntas tipo examen, ¿no? Quiere resolver preguntas tipo examen. Bueno, eso es todo. No me quedo, estoy cada vez más viejo, me canso mucho. Ya no estoy para algo verano. Creo que mi retiro está cerca. Bueno, los espero entonces el próximo miércoles. Pasen un buen carnaval. Cuídense mucho.